Lo primero que quiero hacer es daros las gracias por estar aquí y lo segundo, presentaros a Cecilia. La llamamos Cecilia, pero se llama Carmen Cecilia Piñero Gil. Es musicóloga y fue esposa de José Buenagu, que es uno de los músicos de la generación del 51 que vamos a presentar hoy. Entonces yo voy a hacer la presentación de los demás y luego le voy a dar a Cecilia, que además es musicóloga y es especialista en música iberoamericana y muchas cosas. Sabe mucho más de música que yo, por supuesto. Y es la que nos va a presentar luego a José. Continuamos entonces la presentación que hicimos hace un par de semanas o tres. Son un grupo de músicos que, como os dije el otro día, hacen una música que se toca muy poco. Se toca muy poco porque es una música que no es fácil de escuchar, pero forma parte de nuestra cultura y luego, hablando con Cecilia, pues yo también he descubierto que hay muchos más músicos de esa generación que en algún momento nos plantearemos si hacer otra nueva versión de esto incluyendo más músicos. Como dijimos, hoy no vamos a hablar ni de dodecafonismo ni del serialismo, que eso ya lo explicó Gustavo el otro día, pero sí quiero recordar el primer concierto puro de vanguardia que se celebró el 7 de junio del 59, donde se tocó la sonata de Barceu, una sonata para violín de Cristóbal, de mi hermano, y las 5 invenciones de Luis de Pablo. Yo tenía nada más que 12 años y no se me olvidará nunca. Como os iba diciendo, yo en mi vida he visto un escándalo mayor en el Teatro Real. Aquello fue gritos de esto no es música y hasta peleas entre la gente de esto sí es música o esto no es música. Fue un tremendo. El primer día hablamos de Ataúlfo Argenta, de Antón García Abril, de Manuel Moreno Buendía, de Blancafort, de Ángel Arteaga y de Luis de Pablo. Y hoy vamos a hablar de este grupo de músicos y he metido algo que el otro día nos falló, porque no fallaba la música, porque el vídeo parece ser que no es muy bueno, y vamos a hacer un pequeño recuerdo de Manolo Carra, que para mí Manolo ha sido pues uno de los grandes pianistas españoles, y hacer unos minutos de él. Con lo que aprendimos el otro día, o con lo que aprendí yo el otro día, he cambiado el sistema y en vez de poner trozos de cosas, vamos a poner 6-8 minutos de cada uno de los músicos de unas obras que hemos seleccionado. Para haceros un poco entrar en situación, creo que este trocito que os voy a poner del Planto por las víctimas del terrorismo de Cristóbal da un poco idea de la música que vais a oír. No se puede poner más alto ahí. Un poquito más, pero distorsiona. Está a tope. Bueno, dodecafonismo, serialismo. Bueno, solo como ejemplo. Manolo Carra. Manuel Carra oficialmente. Pues Manuel Carra es sin duda uno de los grandes pianistas españoles. Estudió en el Conservatorio de Sevilla, vino a Madrid, estudió virtuosismo con José Cubiles, obtuvo todos los galardones posibles. En el año 54 estrenó el concierto de piano de Cristóbal, de mi hermano, aceptando el reto de interpretar una música nueva que estaba empezándose a componer entonces. Ha dado conciertos por todo el mundo, fue catedrático de piano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el 98 fue elegido académico de la Real Academia de San Fernando.
Como falleció el pasado 26 de enero, comentábamos que también tuvo como gran importancia, junto con Pedro Espinosa, la difusión de la música contemporánea española en ese momento, y eso es algo muy importante también, Manolo Carra. Claro. Carmelo Bernaola está considerado como uno de los máximos exponentes de la generación del 51, y yo creo que ha habido pocos compositores en el mundo tan prolíficos como él. Compuso más de 300 obras. Eso sin contar toda la música que hizo música para películas, música para televisión, hizo muchísima música. Desde muy joven empezó sus estudios de armonía, piano y clarinete, se trasladó a Madrid en el 48 y estuvo en la banda del ejército, haciendo la mili. Y ahí conoció a Cristóbal y a Ángel Arteaga. En el 53 ganó las oposiciones a clarinetista de la Banda Municipal de Madrid y ingresó en la Real Academia de San Fernando. Entre el 60 y el 62 se fue a Roma, estudió composición con Petrassi y con Celibidache, y a su vuelta comenzó a introducir en España el concepto de música flexible. Entonces, sus obras más importantes, o por lo menos las que de todo lo que ha hecho yo he considerado más importante, son las 3 sinfonías que hizo en el 74, en el 80 y el 90, el rondó para orquesta y una obra que se llamaba Clamores y Secuencias. Fue Premio Nacional de Música, Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, profesor de armonía en el Conservatorio de Madrid y director del Museo del Conservatorio de Música Jesús Guridi. Falleció en junio del 2002, dejándonos un legado musical impresionante. Bueno, ya os digo, más de 300 obras. He elegido un trozo de su segunda sinfonía. Bueno, es la música atonal. Él tampoco era tan estricto. Carmelo Bernaola era de los más, digamos, flexibles y eclécticos, por así decirlo, aunque también abrazó el atonalismo y el dodecafonismo, pero era un poco espíritu libre. Y de ahí también las músicas de películas o de los documentales, de la clave, efectivamente, pi, da, di, bom,
con ese timbal con un glissando. Eso es algo del timbal. Bueno, por curiosidad, que siempre hay alguien que le parecerá interesante esto, los timbales modernos tienen un pedal que hace que pueda tensarse la piel o lo que sea, el sucedáneo, y puede ir hacia el agudo, es decir, si se tensa, claro, va hacia el agudo y puede hacer boom, como un glissando, que se llama, o hacia el grave también. Y entonces ahí lo utiliza. Bueno, en esto no sé, pero en lo de la clave, eso tan peculiar, bueno, si hubiera luego tiempo de sobra, se puede buscar, pero bueno, el tema de la clave utiliza ese timbal con el glissando. Y ya aprovecho, sí. También tiene lo del grano azul, que no tiene nada que ver. Ah, bueno, mira, ya sabéis, yo ahí, efectivamente. Sí, bueno, eso tampoco tiene nada que ver, Pues, claro. pues ahora mismo no lo recordaba, pero puede ser desde esa época. Una curiosidad que lo comentaba con Javier, el término de generación del 51 precisamente es de su hermano, o sea, lo acuñó Cristóbal Halffter, porque no lo dijimos el otro día, pero bueno, ¿lo dijimos? Ah, pues entonces no estaba atento. Gracias. Bueno, el siguiente, Agustín González Acilu, empezó sus estudios de música en Alsasua, los continuó en Madrid y por diferentes estudios europeas. Fue profesor de armonía en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, Premio Nacional de Música, Premio Príncipe de Asturias, y aunque escribió conciertos diferentes, yo he elegido una cosa que creo que es súper original. Creo que sí. ¿Veis qué difícil debe ser tocar en el piano una cosa así, ¿no? Como comentario, bueno, os habéis fijado que tocaba así con la palma de la mano. Esos son clusters de la palabra, bueno, inglesa que significa racimo. O sea, es un racimo de notas. De hecho, visualmente, cuando lo veis en la partitura, es como un racimo porque están, pues yo qué sé, 10, 12 notas las que entren. A veces se hace con los codos también, incluso, o sea, con el antebrazo, ¿no? Para abarcar más notas. Es un efecto, ¿no? de un racimo de notas. Todo esto responde a la búsqueda de tímbrica, que es típica del principio del siglo XX y que se va a dilatar hasta nuestros días. El compositor experimenta constantemente y lo que es la búsqueda de nuevos caminos, de lo que es la vanguardia, abriendo fronteras y quitándose estructuras heredadas. O sea, esto, comentando también lo que dice Cecilia, no es algo lo del clúster que aparece ahí, en el 51, en esta generación, por supuesto, esto viene de atrás, vamos, de comienzos del 20, ¿no? Exacto. Bueno, nuestro siguiente compositor, Claudio Prieto, yo me llevé una sorpresa porque es casi vecino nuestro. Llegó a San Lorenzo del Escorial cuando tenía 16 años
y aquí estuvo estudiando toda su etapa de formación con el musicólogo agustino padre Samuel Rubin, de aquí. En el año 60 obtuvo una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores que le permitió acudir a cursos de perfeccionamiento en Roma, y tuvo como maestros a Petrassi, a Bruno Maderna y a Boris Porena. Al acabar su formación, recibió el diploma de estudios superiores de perfeccionamiento de la Academia y regresó a España. Y en el 67 participó en los cursos internacionales de Darmstadt, en Alemania, con otros profesores, entre ellos con Stockhausen y con Early Brown. Su trayectoria profesional se inicia en Madrid con el estreno en el Ateneo, precisamente, de su obra Improvisación para conjunto de cámara. Pero su verdadero lanzamiento llegaría con la pieza Solo a Solo para flauta y guitarra, que me he vuelto loco buscándola en YouTube y en todos sitios y no la he encontrado. Y yo la he oído y creo que es muy bonita, pero como no la he podido encontrar, esto es lo que hemos... Perdón. Ahora es demasiado bueno. Déjalo, González. Quizás ese. No, déjalo. Bueno, y pasamos a mi hermano Cristóbal. Sobre Cristóbal ya dimos una charla, Gonzalo y yo, hace año y medio, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, Abelardo, perdón. Como resumen, como sabéis, era sobrino de nuestros tíos Rodolfo y Ernesto. Todos sus estudios musicales los realizó con Conrado del Campo, aquí en el Conservatorio de Madrid, y escribió una música desde el principio, la que él creía que debía componer. Entonces, de todas sus obras, a mí hay dos que me impresionan especialmente. Uno, la cantata Yes, Speak Out Yes, que le encargó las Naciones Unidas con motivo del aniversario para los derechos humanos. Y hay una que a mí me encanta, que es el Tiento y Batalla, que combina dos tipos de música en él. Tiene trozos de música como la que hemos estado oyendo y otros que suenan perfectamente a música clásica. Entonces, si no me equivoco, el cambio.
Y ahora le cedo la palabra a Cecilia, que nos va a hablar de José Buenagu. Bueno, buenas tardes. Lo primero quería agradecer a Javier Halter y a Gustavo Sánchez que me hayan invitado hoy y hayan incluido a José dentro de lo que es su generación, porque estrictamente pertenece a ella. Él nació en 1935 y esta generación se enmarca entre el año 24 y el año 38. Lo que pasa es que hay otros compositores que van a estar, digamos, ligados a esta gran generación, porque esta generación es la que supera ese hipernacionalismo que va a ser representado por Joaquín Rodrigo y van a abrir las puertas de lo que es la música española a las grandes corrientes europeas y van a tener que fijarse no solamente en el legado de la generación de los maestros de Falla, de Albéniz, de Granados y luego de Turina, sino que van realmente a la generación de la República que está representada, entre otros, por tus tíos, por Ernesto Halter, Rodolfo Halter y gente como Vanigay, Rosa García Scott, Splat, Rodríguez Albert, etc. Compositores que muchos de ellos sufrieron el exilio y que, sin embargo, estuvieron abiertos a las corrientes, a las nuevas corrientes que se estaban realizando en Europa. En el caso de José Buenagu, José tuvo una larga trayectoria como director de orquesta, como compositor, como realizador de televisión y es un hombre ecléctico porque no se definía como una de esas profesiones, sino que era un todo musical en sí mismo. Estudió en el Conservatorio de Madrid, recibió por unanimidad el premio extraordinario y primer premio del Conservatorio. Él era de la cátedra, mientras que Carlos era de la cátedra de Cubiles, José era de la cátedra de Parodi, de Julia Parodi, que a su vez era alumna de Porto y también estudió en Alemania. Venía de las dos escuelas, tanto
del disco como de Chopin, y fue condiscípulo de Esteban Sánchez, del gran pianista Esteban Sánchez, y de Antonio Baciro, todavía vivo por fortuna. Él se trasladó como becario luego a Roma a estudiar dirección de orquesta, que era lo que él quería, porque en España no existía la dirección de orquesta en el conservatorio. Entonces Ataulfo Argenta le dijo, vas a tener que salir. Entonces marchó a Santa Cecilia de Roma, donde estudió con el gran Franco Ferrara, que es uno de los más grandes profesores docentes de la dirección orquestal en el mundo. Después de Roma va a pasar también por la Academia Quillana de Siena y luego se va a trasladar al Conservatorio Internacional de París, donde va a estudiar y se va a especializar en música impresionista. Le dan una orquesta muy joven en Saint-Brieuc, en Francia, tiene un desgraciadísimo accidente que le impide continuar con la dirección de orquesta en esos años, tenía 24 años, y entonces se dedica a la música de cine y llega a tener el premio de San Sebastián por la película de Murotti, Milagro a los cobardes, y también el Premio Nacional de Música Cinematográfica, el Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos y además el Internacional de Viña del Mar. Sin embargo, su vocación era la de la dirección de orquestas y se traslada a México, donde va a dar una serie de cursos sobre música cinematográfica, y luego a Bogotá, donde va a ser durante 10 años director de la Filarmónica de Bogotá. Después de otro problema de salud, porque va a tener una leucemia, viene a España a morir, pero no se muere, y entonces reinicia otro camino, que es el de la colaboración constante con Televisión Española, que ya había colaborado previamente, es de la primera promoción de realizadores de televisión, y luego consigue una beca Fulbright para estudiar la música orquestal latinoamericana del siglo XX, y posteriormente va a comenzar también su carrera como, compositor ya dedicado de una manera casi exclusiva a partir del inicio del siglo XXI. Y digo que casi de manera exclusiva porque seguirá haciendo otros trabajos de investigación y porque previamente, en los años 60, también había sido compositor de música clásica, alcanzando una de sus sonatas para guitarra, en este caso, uno de los hitos de lo que es el repertorio guitarrístico de España y a nivel comparado de Latinoamérica. De hecho, se ha hecho un estudio sobre la aportación de José al mundo de la guitarra porque es bastante relevante. De la última etapa de José como compositor hay varias obras que destacar. Una de ellas es la cantata América, con su texto también, con más de 400 personas en el escenario, estrenada en el 2013. Tiene conciertos, tiene distintas obras sinfónicas de gran formato, y una de ellas es una ópera en cargo en 2015 de la Universidad Autónoma, porque en la Autónoma, presidida por la catedrática Begoña Lolo, hay una investigación muy importante sobre Cervantes y la música. Entonces le encarga una ópera donde Rocinante, por primera vez en la literatura, y en la literatura digo porque el libreto es encargo también de la Autónoma y está a cargo de Justo Merino, y entonces en ese libreto, pues Rocinante, el caballo, se reencarna junto con los demás personajes del siglo XXI, y entonces el Rocinante habla como caballo de cómo ve él las historias de Don Quijote, el personaje de Dulcinea, que en este caso está protagonizado por Pilar Jurado, pues es una macarra rockera del Toboso. Todo el mundo se encarna y se transforma. Alfredo García, que es el que hace el Rocinante, va a ser el rol protagonístico, y luego hay un personaje que es una maestra, que también está encarnada, y por último está Don Quijote, que no está, digamos, no se ha transformado, y es muy importante porque es una reflexión de lo que son las enseñanzas quijotescas desde el punto de vista del siglo XXI y también de Rocinante. Hay que decir también que José Buenago fue un adelantado en lo que es la historia compensatoria de las mujeres, porque en el año 70 recibió el manuscrito de Mariana Martínez y rearmonizó la sinfonía de Mariana Martínez, se hizo un disco y fue Premio Nacional del Disco. Hay que decir que esto es el comienzo de una larga colaboración con Comuarte, que es una asociación de mujeres en el arte, donde José Buenago también ha colaborado constantemente con esta asociación de mujeres en el arte. Yo creo que podríamos escuchar de José, que le pasa más o menos lo mismo que le pasa a Antonio Pérez Olea, que son hombres muy transversales, esa es la cantata América. Son hombres que van a tocar distintos palos, van a ser compositores,
En el caso de Pérez Olea fue también docente, en el caso de José fue también investigador, van a ser compositores de música clásica, de música incidental, de música cinematográfica. Bueno, pues un trozo de la Pues ópera. yo creo que de la ópera desde el minuto 1, para que se vea más o menos la ambientación, él también es una persona muy ecléctica en su lenguaje y la última etapa empezó con los selfies, donde volvió a referencias tonales. Esto es en el Auditorio Nacional en 2015. Vamos este trozo. Esa es la roquera. Adelante un poco. ¿Tienes? Esa es la roquera. Esa es la roquera. Y la jurado. Eso es Don Quijote, claro. La dirección fue de José Ramón Encinar y termina en Sevilla. Y la verdad es que el eclecticismo de José pues, se ve proyectado totalmente en esta ópera cervantina. Como veréis, de cada uno de los que hemos puesto, merecería la pena dar una charla y poder oír música de verdad. Y yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir. Con permiso de mi vicepresidente, yo he propuesto al Ateneo que organicemos no charlas, sino audiciones. Es decir, pues como no podemos contratar músicos que vengan a tocar, porque este señor, si le contratamos para que venga a tocar, tiene la desfachatez de cobrar, pues entonces, como el Ateneo tiene los medios que tiene, organizar audiciones cuando consigamos un buen sistema de sonido y grabarlas bien y tenerlas bien, pues puede ser una gozada poder oírlas, comentarlas y disfrutarlas con todos vosotros. Yo, si me permite, yo quisiera hacer algún comentario, porque yo sí, también sigo siendo amigo de José y de Cecilia, y ha sido para mí pues como un maestro, una persona que me ha dado consejos, que, en fin, un ejemplo. A mí me habría gustado verle dirigir, porque no sé, imagino que hay alguna grabación. Sí, hay varias grabaciones en televisión española, hay una dirigiendo la Sinfonía de Bizet. Muy bien. Obras, a ver si me la consiguen. Sí, porque buscando en internet no encontráis nada. Entonces, para mí el mayor punto de referencia en la dirección, bueno, son dos. Sobre todo en la escuela de dirección del siglo XX son Franco Ferrara en Italia y Hans Swarovski en Viena. Hans Swarovski es el profesor de Claudio Abbado, de Jesús López Cobos, de Zubin Mehta, o sea, para que os hagáis una idea de a quién enseñó. Y por otro lado, Franco Ferrara, que, bueno, le dio clase a José, le dio clase a Jorma Pánula, que es un profesor que ha estado viniendo aquí al Escorial a unos cursos que seguimos dando. Ya no viene porque está muy mayor, pero era para él la referencia, para
para este profesor, imagino que también para José, como músico íntegro, una memoria de elefante. Él podía dirigir a primera vista cualquier cosa, prácticamente se lo sabía, o sea, leía la partitura y ya se la sabía de memoria. Pero no podía dirigir en público, curiosamente, porque se desmayaba. Tenía un problema nervioso. Tenía un problema nervioso que no se pudo solucionar nunca, y entonces tuvo que dejar la dirección ante el público, pero podía dirigir en las películas. Podía dirigir en un estudio donde no había público y ahí no pasaba nada. Parece que era la inmersión que hacía en la partitura y en la música que le llevaba a un estado catatónico, yo no sé, una especie de éxtasis que le bloqueaba el sistema neurológico y se desmayaba. Parece que era eso. Entonces, lo de la música de películas era algo funcional, que el hombre estaba allí siguiendo los fotogramas y como se sabía la partitura de memoria, era maravilloso porque todo el mundo se lo disputaba para grabar con él las bandas sonoras. No necesitaba mirar la partitura, estaba todo el tiempo mirando allí, entonces estaba todo cuadrado en un sistema que era complicado, que tenían que seguir la imagen, ¿no? Y entonces se grababa la música de cine. Pues una anécdota, una curiosidad interesante. Hombre, Toscanini le dedicó una fotografía que dice al más grande genio de la batuta del siglo XX. Y Toscanini ya sabemos que era un poco pirañelo, ¿tú me entiendes, no? Sí. Pero lo admiraba muchísimo a Franco Ferrara. Y era un grande, un genio magnífico, que no pudo ser más conocido digamos, ante el público. Podría haber estado al frente de la Filarmónica de Viena, de la Filarmónica de Berlín, de cualquier orquesta. Era un grande, pero tenía este problema, curiosamente, ¿no? Muy peculiar. Eso es con lo que nos acaba de contar Gustavo, se confirma que deberíamos organizar cosas de verdad para contar cosas como esta y de mucha más gente. Yo creo, ahora aprovechando que está Cecilia aquí y que efectivamente faltan algunos compositores, que daría para una tercera ponencia, una tercera conferencia, y compositoras, sí. Porque ya en este momento ya hay compositoras. Sí. O sea, si nos vamos al siglo XVIII, pues está Mariana Martínez y poco más. Con Paradis. Hay algunas, pero en el 20 tenemos además muchas. En España pues grandes compositoras. Está Zubeldía, está María Teresa Prieto, está María Rodrigo, está Rosa García Scott, es decir, hay muchas compositoras, Diana Pei, compositoras, estoy hablando solamente de las españolas. Cecilia, pero no son conocidas. Es una invitación Cecilia, subliminal. El problema es que yo creo que de todos los que estamos aquí, ¿a cuántos os suenan esos compositores? Pues hay que hacer una conferencia. ¿Por qué? Porque es una música que no se toca. Vamos a ver, hay un problema. Pero es que nos podemos meter, mejor que termines con Tomás Marco, que si no nos metemos en por eso, lo dejamos para después, si queréis lo discutimos. Tomás Marco, de la generación del 51 que yo he conocido, porque luego Cecilia me la amplía muchísimos más, pero para mí la generación del 51 acaba con Tomás Marco. Tomás Marco es el único que queda vivo. El único que queda vivo. Y Carlos Cruz de Castro. Yo no sé quién es Carlos Cruz de Castro. Pero yo sí te lo digo. Le podemos meter... Son más jóvenes, Tomás y Carlos son más jóvenes. Pero vamos a ver, la generación de este señor son más jóvenes, pero... Sí, pero estaban en el círculo. Estarían, pero si tú entras en la generación del 51 y buscas, no aparece. Pero bueno, Tomás Marco os sonará más porque Tomás Marco sigue activo y sigue, hace muy poco, hará un mes ha estrenado su última obra. Pues estudió con Pierre Boulez, estudió también con Stockhausen, música moderna con Teodoro Adorno, es Premio Nacional de Radiodifusión y Premio Ondas. Entre el 91 y el 85 fue director gerente del organismo autónomo Orquesta y Coro Nacionales de España, y entre el 91 y el 95 director técnico de los mismos orquestas. En el 85 al 95 fue director del Centro para la Difusión de Música Contemporánea, creando el primer laboratorio que se hizo de electroacústica y el Festival Internacional de Alicante, cuyas primeras 11 ediciones dirigió él. Desde el 93 es miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes, San Fernando,
ha sido consejero de las GAE, es director de festivales de la Comunidad de Madrid. En diciembre del 2020 en la Universidad Complutense de Madrid. En diciembre del 2020 fue elegido director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y como compositor es autor de 5 obras, un ballet, 7 sinfonías, música coral, etc. Entonces, dentro de todo ese panorama que tenía Tomás, porque bueno, yo a Tomás, pues antes le comentaba, no sé con quién hablándolo contigo, que de todos estos músicos, Carmelo, Tomás, iban mucho a casa de mi padre, porque mi hermano Cristóbal los reunía allí, y allí tocaban, y hablaban y discutían. Yo le he conocido personalmente, y iba a haber venido hoy, pero no ha podido. Quería haber venido a estar con nosotros. Entonces, os voy a poner un trozo de una obra de guitarra que para mí es de las cosas más bonitas que ha hecho Tomás Marco. Fijaros lo difícil que debe ser tocar esto a la guitarra. Si algunos tocáis la guitarra, lo difícil que debe ser tocar esto. Armónico. Bueno, pues con esto mi intención era daros una visión general de la música que se ha hecho en estos años. Después de algunos fragmentos y sobre todo buscar y seleccionar compositores me he quedado corto porque tanto Cecilia como Gustavo dicen que faltan muchos, que se podía hacer mucho más. Y bueno, pues dentro de ese programa que he propuesto al Ateneo para poder hacer cosas, pues podemos también de vez en cuando meter música de compositores españoles contemporáneos y con esto pues acabamos la presentación. Si queréis oír alguna cosa más.